Miren, en principio, el hecho de que haya existido una derrota y el nivel del discurso sea calmo y de posibilidad de diálogo, ya es un avance. Bien. Vos pensás que Macri nunca agredía y podía transitar por la calle. Milei fue muy agresivo y no puede, le es difícil ir a actos fuera de capital. Pero Macri con una derrota nos mandó a dormir recontra enojado. Y este también nos va a mandar a dormir. Esto es otra cosa. Julio, vos decís que las maneras de Milei le hacen complejo circular por determinados lugares públicos. Obviamente. Nunca había pasado en la política que no puedan ir a actos. Ahora, nunca había sentido un presidente que dio su primer discurso de espalda al Congreso, como despreciándolo. Sí. Después tiene dificultad de pedirle ese Congreso. Presidente que a los gobernadores amigos le puso una lista en contra, como lo hizo en Corrientes, Salta, Tucumán. Es un presidente que vuelve complicadas las relaciones con los aliados. Claro, ¿Te imaginas con los enemigos como es? Ni hablar. Claramente bajó 150 niveles, 150 tonos y hubo un cambio en el registro, ¿no? Pero más allá de eso, Julio, le pregunto, ¿no es peligrosa la sentencia tan taxativa o tan tajante de que lo peor ya pasó, teniendo en cuenta los números económicos? ¿No es demasiado optimista también llevándolo a Macri del 2018, ya que lo nombraba? Uno imagina que es antes de la guillotina o después que te guillotinaron, que te dicen lo peor ya pasó. Claro. Es una frase que le dan los médicos a los que se van a morir, pero es falsa totalmente, porque el hecho, la pregunta que nos hacemos todos nosotros es, la sociedad de consumo necesita estabilidad de la moneda, estamos todos de acuerdo. Ahora, eso se llega produciendo más, dando empleo. Si vos bajás el consumo y en el cementerio no hay inflación. Claro. Cero. Entonces, vas achicando el consumo, achicás la sociedad, generás desocupación y deuda a la vez. Entonces vos te preguntas, este proyecto ya lo hizo Martínez de O, lo hizo Menem con Cavallo, lo hizo Macri en su momento. El problema es que el proyecto tenga... No hay democracia entre enemigos. Yo esto lo digo toda la vida. Y si sigue así este proyecto político-económico como lo describís, ¿cómo imaginás, por ejemplo, diciembre, un mes donde la gente empieza a sentir mucho más la pérdida de poder adquisitivo cuando eso ocurre? Y una sociedad convulsionada. O sea, no hay democracia entre enemigos. Lo hizo muy mal Cristina, y yo me enfrenté a Cristina, y lo hace mal Milei. Vos tenés, la democracia es entre adversarios, o sea, entre personas que son capaces de dialogar, de llegar a un acuerdo. Necesitamos bajar la tensión, porque no hay verdades absolutas, no es la mía, no es la tuya. Entonces me parece que este es el tema central de nuestra sociedad. A ver, yo tengo 83 años. Sí. Yo nací en una Argentina que no tenía inseguridad. Tenía desocupación 4%, 5%. Yo tomaba el tren a las 10, a las 11 de la noche en Santo Lugar, en Loma de Zamora. El tren venía y nunca te asaltaban. Entonces, esa sociedad la destruimos ¿cuándo? No es 80 años, como dice Milei, porque 80 años cuando votamos al peronismo. Hoy se cumplen 70 años del golpe del 55. ¿Está claro eso? Hoy, 70 años del golpe de Aramburu. Que primero lo da alguien capaz de decir ni vencedores ni vencidos, que era Lonardi. Entonces, la sociedad se empieza a destruir desde Martínez de O, y la mayor destrucción fue con Menem. Ahora, Julio, Milei le diría a lo suyo, esta es la sociedad que nos dejó el peronismo. Tiene razón, en eso tiene razón. Yo no niego eso. Ahora, yo fui peronista de Perón. Después voté a Macri en contra de Scioli. Porque Scioli es este chicle que vemos que está en cualquier lado. Yo no lo quería de presidente en mi causa. Entonces, creo que el kirchnerismo cometió errores brutales. Perón nunca quiso empleados públicos. Cuando volvió, cosa que dije alguna vez ya, fue a Casa de Gobierno
y dijo, la dejé con 250 empleados y hay 2.500. Así no se hace un país. Pero ahorita eran los metalúrgicos, en Mata, los trabajadores. No era el sueño del empleo público. Menem fue lo peor, porque destruyó el Estado. Lo que le recriminaron a Cámpora en su momento cuando llenó de empleados públicos por todos lados. Exactamente, esa es la idea que Por eso no... me choca cuando hablamos de la Cámpora del otro lado. Yo siempre, para mí Cámpora fue un pobre tipo. Cuando vos decidís llamarte la Cámpora, qué sé yo, es como si te llamara Barrera porque mató mucho, ¿no? La agrupación. O la Alberto Fernández. O el Alberto Fernández. Si ¿Te encontrás imaginas? uno más Gil, tráemelo, ¿no? Julio, el aumento del Estado es un manotazo de abogado cuando no se puede generar empleo en el sector público. No, es falta de conciencia de la realidad. Al que metés en el Estado le arruinás la vida. Te lo dice alguien que fue muchas veces funcionario, y creo que nombré 2, 3, 4. No, porque la idea, al pobre que lo nombrás, lo convertís en un tipo que no pelea por la vida. Claro, no tiene nada para perder. No tiene nada para perder, queda ahí achanchado, aburrido. Un autómata. Yo le decía a Carmela, si yo me peleara con vos y te odiara, te nombro en el Estado. Y mi hija se reía. Pero es cierto. No quiere decir que el Estado no necesite empleado. No. Pero el Necesita- empleado que sobra, se siente mal él y te sentís mal vos. Si son 10, necesita 10, no contraté 20. Yo fui diputado en el 73. No te daban un nombramiento a cada uno. No teníamos secretario. O sea, yo me fui al 76 al exilio no habiendo nombrado a nadie. Lo cual hablaba bien de cada uno de nosotros. ¿Dónde está el peronismo que vos votarías que puede dar vuelta a esta situación, si te parece? Es buena la pregunta, porque hoy se plantea Kicillof y Schiaretti. Y yo me siento más cerca de Kicillof. ¿Por qué? Anoche lo vi con Pagni. Compagni, sí. Y me pareció... Pagni estuvo durísimo, Sí. estuvo bien. Y Kicillof fue capaz de separarse de Cristina sin faltarle el respeto. O sea, de decir, yo conduzco, pero están todos. Está bien, pero no tiene todavía la veña de Cristina. No ¿Para tiene qué el la visto. quieren? A veces Cristina es Zeta. Cristina es el final de Menem. ¿Cómo vas a decir que Cristina... Yo digo eso hace Julio, mucho ¿que tiempo. Cristina es Zeta? Yo creo que Zeta. Cristina, si la candidata era Cristina y no Kicillof, se perdía la elección. Cristina está en el final de Menem, que yo estaba con Néstor y Cristina, éramos un grupito chico. Menem gana por 30 puntos. ¿Y quién le saca 22? ¿Por qué Menem no se presenta? Porque tenía 30 propios y 60 en contra. Cristina tiene 25 a favor y 50 en contra. Es más lo que te espanta que lo que te atrae. Julio, ¿y qué tiene de distinto la propuesta del gobernador Axel Kicillof con respecto a las ideas de Cristina Kirchner? No, Cristina no tenía idea. ¿Pero qué Kicillof propone Kicillof para vos que no te aleja buena, tanto? Es una pregunta jugosa la que se... Cristina hereda el poder de Néstor. Yo fui amigo de los dos, amigo de los cercanos. Néstor tenía una concepción del poder, con defectos, pero la tenía. Cristina deja que los derechos humanos, cualquier cosa, y va degradando la política y termina dándole el poder a Scioli en un momento y a Alberto Fernández en otro. Eso es la decadencia. Entonces, Cristina elige su decadencia. Pero si Néstor decía que Cristina iba a ser la próxima Angela Merkel. Yo era amigo de los dos. Sí. Debo haber sido el primero o el segundo a quien le dicen primero va Néstor. Pero cuando asume Cristina, y ellos eran pareja en serio, que después se peleaban, todo lo que quiera, Néstor, yo era amigo de Néstor, le decía, te va a ser muy difícil conducir desde afuera. Porque es como enseñarle a manejar a la mujer. Mejor que vaya, digamos, a una academia. ¿Por qué? Porque vos tenés una relación conflictiva. Yo, cuando subió Cristina, me fui y me fueron. Sí. Siendo mi amiga, le cociné, a ver, años de amistad. Porque Cristina es insegura y se refleja en Parrilli. Máximo es un pobre tipo que no tiene una idea. Entonces, todo eso está agotado, la cámpora está agotada. La gente ve en la cámpora algo que la rechaza, ¿o no? Yo
Sí, pero es personal, no importa lo que diga la gente. A mí me pasa exactamente lo mismo, no importa con estos movimientos Somos políticos. muchos. Sí, perdón. No, pero además, y con otra de las cosas que recién Guillermo Moreno sentado ahí, no sé qué piensa de sus ideas o si coincide o no, pero otro de los puntos que él pone es el progresismo dentro de las ideas peronistas. Que no creo que sean ideas peronistas justamente las progresistas. El progresismo es una enfermedad de los que terminan con su pasado y no tienen presente. O sea, el progresismo es la estupidez. Son los que dicen, hablan con ñ, todo eso. Con todes. Con todo. Sí. Bueno, pero lenguaje inclusivo le llaman. Es estupidez exclusiva. Sí. Pero, digo, yo a Guillermo lo quiero, no coincidimos en todo. Qué pero suerte nos que no existe más respetamos. Nadie, porque si no íbamos todos presos. Claro. ¿Cómo? Qué suerte que no existe más Nadie, porque si no íbamos todos en cana. Pará, algo que Era repasaba... bueno, eso era bueno, era una cárcel digna. Julio, algo que repasábamos a la tarde un poco en el grupo de trabajo. ¿Se acuerda cuando Fantino dijo lo que iba a pasar? Sí, claro. Está pasando. Perdón, yo dije en ¿Se televisión. acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerda que dijo, explota el dólar, se va a tocar las bandas, se vienen 3 meses durísimos? Cuando me dijeron, ¿qué pasa si asume mi ley? Yo me desboqué y dije, podemos terminar en guerra civil. Epa. Lo dije antes de que asuma. Porque el dueño es Euneiquian, no es otro. Y yo lo conozco a Eduardo de toda la vida. Digo, yo soy tan viejo que conozco a todos. Entonces, los que trabajaron con Euneiquian como Milei, como Franco, como toda esta gente, tienen una concepción del país. La política es el poder por encima de los negocios. Punto. Si está dependiendo de los negocios, no hay país. ¿A quién le habló? Perdón, ¿Seguís, Rochi. sí, Julio, me ¿Eh? quedo pendiente. ¿Seguís creyendo que puede existir una guerra civil? Es buena Creo que pregunta, lo vamos a evitar, que los gobernadores que se juntan son realmente algo que me da paz, porque los gobernadores son un espacio, que las elecciones lentamente van bajando la demencia, pero la política económica que están llevando adelante no tiene buen final. La luz que viene del túnel es un tren que viene contramano, no es otra cosa, no es la salida. Julio, amplió la pregunta de Rochi. Sí, La salida a la guerra civil, no llegar a la guerra civil, ¿es con Milei arriba o con Milei abajo? yo quiero que dure, yo quiero que siga. Que ayudemos entre todos a bajarle el nivel. Ayer Kicillof dijo claramente, yo lo llamo y quiero hablar con él. Vos fíjate, en Chile ganaba la izquierda, iba a desayunar con la derecha y viceversa. A mí me daba envidia eso. En Uruguay ganaba Mujica, iba a hablar con Sanguinetti. Sanguinetti, la calle. Bueno, sí. Y la calle, ese es el país que hay que hacer. Hay aspectos de Bolsonaro que Lula mantuvo. ¿Cómo? Nadie tocó Itamaraty. Gracias. Hay ideas de Bolsonaro económicas que Lula no las tocó porque dijo, Pero por no acá la vamos tocó, bien. porque Y son antagonistas, ¿eh? primero son patria Claro. y después hablan de Orden y política. progreso dice la bandera y es básicamente lo que Nosotros fuimos patria hasta que llegó Martínez de O. Yo digo siempre una maldad. Digamos, Lanusse, Leviston, dice. era un presidente más patriota que Menem. Leviston era dictadura, Menem democracia. Pero Leviston tenía una concepción de patria, no iba a vender nada. Bueno, hay algo que nos pasó, bueno, lo hemos charlado en el grupo de laburo, que nos sorprendía algunas declaraciones más cerca del peronismo que lo ponen a Milei como que no termina el gobierno. No es irresponsable. Yo jamás diría eso. No. Es Pero estúpido. analícemelo políticamente. No es hasta a nivel comunicación me parece Es estúpido irresponsable. el que dice eso. Yo quiero ayudar a que llegue hasta el final. Pero quiero debatir las ideas que dañan a la gente. Si vos seguís empobreciendo, va a ser difícil seguir caminando. Pero el Parlamento reaccionó, los gobernadores reaccionaron, las instituciones están vivas. No hay ningún riesgo que estalle esto. Y yo no quiero que estalle. Julio querido, mañana convocatoria, el miércoles 17 a las 15 horas, marchamos en defensa de la salud y la educación. Va a ir mucha gente mañana. Y se unen dos factores que la Argentina se ha levantado en pos de ellos, me parece. La universidad pública
y el Garrahan, dos aspectos que en lo personal El Garrahan es, nunca pensé que íbamos a debatir. el Yo no lo puedo Garrahan entender. es sagrado. Claro, ¿estamos de acuerdo en eso? El Garrahan es sagrado. Ahora, Julio, Para los miles, mi hija pasó sí. por ahí. Julio, vos sostenés que el Garrahan es sagrado. Milei veta el aumento para el Garrahan. Bueno, ¿cuál es tu posición con eso? Porque eso es el presidente Milei que lo hace. Está el Parlamento, repone el veto, lo da vuelta y se la va a tener que comer. O sea, en lugar de aceptarla de primera, la acepta de segunda. Pero está montando una estructura parlamentaria que le rechaza los vetos. Está perdiendo más. ¿O no? Sí, le termina saliendo peor. Le termina costando más. Es que saliendo peor. yo pienso que esas batallas que libra él, justamente libra, son demasiado caras. Son sin sentido. Y Claro, carísimas. Lo más caro es que no sabe para Claro. qué. Yo creo O sea, que la palabra sería quijotescas. No sé, son caras. Quizás hasta, no Más, sé, más que de Don Quijote parecen de Sancho Panza, hermano. pero pará, está buena la declaración. Aquella discusión sobre la universidad pública, que hace poco veía un debate sobre si hay que analizarla, aplicarle una auditoría, no es una pelea perdida y que no tiene sentido. Por eso pongo el Garrahan, que un poco lo decía Miguel. La Garrahan y las educación universidades. pública es más compleja porque vos podés, y yo he sido dirigente estudiantil, rediscutir el tema del examen de ingreso de algunas universidades nuevas. Hay cosas que se pueden rediscutir reflexionando, no imponiendo, se pueden discutir. Pero en el Garrahan nada, en discapacidad nada. Hay temas que no dejan margen para el debate. Fíjate cómo, igual Julio, la política a veces va haciendo bastante equilibrio y ve si el presidente tiene fuerza o no tiene fuerza. En el caso del veto para los jubilados, no pudieron pararlo a eso, el aumento para los jubilados. Solo logró el Congreso hasta ahora voltear todo lo que tenía que ver con el veto para discapacidad. Mañana vamos a ver qué pasa con los otros 3 vetos. Tenés razón, y uno se pregunta si estas reuniones con donativos para las provincias no darán vuelta a algún voto. Esa es la pregunta jorobada. Esperemos que no. Hay un movimiento... Perdón, Rochi, dale. Ahora Milei que de la motosierra pasó al algoncito para curarte las heridas, porque pareciera ser así, ¿no? Su Claro, es cambio de Milei actitud. bueno. Claro, pasamos de lo extremo a una sensación de tranquilidad, de un hombre que puede dialogar, que puede generar consensos. ¿Le va a servir para sumar votos, por lo menos en su núcleo que quedó decepcionado y que tal vez no se acercó a votar, o al núcleo de Patricia Bullrich, que lo abandonó en estas últimas elecciones en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves el panorama de cara a octubre? Yo veo que el empobrecido no vota al que lo empobreció. El empobrecido No vota al que lo empobreció. empobreció. Si Pero yo vos estaba creés mal y que- ahora estoy peor, no lo voto. A vos Bien. No vas a votar al tirano. estás Claro. al límite del hambre y te dice, sacamos 12 millones de la pobreza. ¿Dónde y vos está? lo mirás y me tomaron de estúpido. Claro, Claro. yo Me quedé adentro. empobrecieron y encima me meten en un lugar donde no Sí, estoy. pero Julio, la Argentina es más compleja aún porque esa persona ya viene siendo pobre de hace mucho Claro. tiempo y Sí. viene pasándola cada vez peor. Entonces Cada no sé vez si... un escalón más abajo. textual. Exactamente. Pero perdieron pergamino. Te digo, perdieron zonas donde la riqueza nunca había llevado a la derrota. Están dañando a la clase media. Es verdad. Al campo. Las zonas verdad. más rurales de la provincia de Buenos Aires tampoco lo eligieron con su voto. Eso llamó mucho la atención. Entonces, ese es el O sea tema que- central. Y vos te preguntás, Al campo siempre hay que contarle la costilla. Igual. ¿eh? Al campo siempre hay que tenerlo un poquito ahí, porque capaz que no lo aprobó el voto porque tiene un dólar atrasado y no le conviene. No, pero ya pergamino. Pero le las bajaron zonas las ricas retenciones. Sí, bueno, pero son quieren todo. ricas. No, para que voten al peronismo. Claro. Imaginá lo que es. No, sí, totalmente. Ahora, mañana voy a la UCA a dar una charla sobre el peronismo. Y yo solo recuerdo un morocho que un día me dijo, después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía. Mirá. Me pareció la definición de la dignidad. ¿Qué le dio el peronismo a gente? Dignidad. Y el peronismo es una cosa, el antiperonismo, es decir, el odio siempre es derrotado por el amor, punto.